Cuando quieras. Bueno, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Ya estamos un poco más acostumbrados a los cuadraditos interactivos, pero de todas formas, esto no, claro, no reemplaza la presencialidad, tiene sus ventajas, tiene sus beneficios, sus posibilidades, pero también tiene sus límites. Todas las formas tienen su contenido. Y entre las dificultades, tal vez más grandes que tenemos en estas charlas sea la posibilidad de mirarnos y saber si somos vistos o no somos vistos. Entonces yo ahora estoy viendo 4 personas entonces tampoco sé muy bien, es una forma de casi de hacer radio a veces, con algunas particularidades. Entre esas cuestiones, lo que voy a hacer, lo que adapté o modifiqué un poquito mi idea de la charla, eh, para tratar de paliar alguna de estas cosas, o por lo menos para ver cómo las vamos sobrellevando, es hacer una presentación más o menos, no sé si decirla superficial, pero sí tocando varios puntos, presentando lo que pretendo hacer en los 2 lunes, tocando varios puntos, haciendo una breve referencia y después utilizar buena parte de lo que hemos dispuesto, el tiempo que tenemos asignado hoy para contestar preguntas o para escuchar experiencias o para poder interactuar de una forma tal de que lo que no podemos hacer presencialmente con la observación de gestos o en una presentación inicial, para saber hacia dónde están las inquietudes, lo podamos por lo menos hacer hacia la segunda parte de la charla después de alguna presentación más o menos general, entonces que la charla transite en buena medida a través de las inquietudes de quienes tengan algunas preguntas, algunas reflexiones, algunos comentarios, algunas experiencias para mencionar y para pensarlas colectivamente. Así que, bueno, dicho eso, en primer lugar tengo que agradecer al instituto, la convocatoria, la adaptación también en esta situación. Esta es una charla que íbamos a hacer, ya no recuerdo cuándo, creo que era ya por junio o por mayo, presencial en La Plata, y la fuimos adaptando y readaptando a distintos momentos según las dificultades que se nos iban presentando, sobre todo en términos laborales, de cuidados académicos, etcétera. Así que la logramos concretar a partir de hoy. Así que el agradecimiento para la gente del instituto. Hago una breve presentación propia, sobre todo como lo decía, ¿no? También para paliar un poquito desde qué lugar estoy hablando y qué propuesta o qué mirada o desde qué lugar planteo al menos un poco la charla. Yo trabajo como docente, sobre todo en universidades públicas, en la Universidad Nacional de José C. Paz y en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Eh, en la Universidad Nacional de José C. Paz hace ya 5 años, una universidad joven del conurbano, y en la Universidad de Buenos Aires desde hace mucho, mucho tiempo más, mucho tiempo atrás, desde antes que me recibiera como abogado. Así que un poco el rol docente o la identidad docente es tal vez la que más me atraviesa, pero también trabajo en la Administración Judicial. Trabajé en la Administración Judicial Nacional hasta el año 2003. Después trabajé como fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, con un sistema acusatorio fuertemente adversarial. Sobre eso algo voy a decir sobre los sistemas de enjuiciamiento. Y desde el año 2011 trabajo como juez en un tribunal oral en el ámbito nacional, nuevamente en un sistema inquisitivo mitigado, con esperando la reforma procesal que nunca nos termina de llegar. Así que un poco desde esos 2 lugares, algunas reflexiones desde esas perspectivas quería
algo sobre este punto. ¿Qué decir sobre la determinación de la pena? En primer lugar, tal vez decir algo que se ha dicho muchas veces, infinita cantidad de veces, y es que es necesario volver a decirlo, que sobre la determinación de la pena es un espacio que la academia, que la jurisprudencia, que la dogmática, que quienes trabajan en la administración judicial hemos abandonado fuertemente, o por lo menos no le hemos dedicado la necesaria reflexión o la necesaria análisis en función de su importancia. Una persona que está privada de libertad o que se enfrenta a una privación de libertad, lo que le interesa casi automáticamente es saber si fue condenado o fue absuelto, que le expliquen esta cuestión y en buena medida los juicios orales eh, resuelven de alguna medida esa situación. A veces lo que ocurre en los juicios orales se nos presenta como bastante críptico también a quienes participamos de la administración judicial y por ende a quienes son usuarios o usuarias del sistema, les resulta a veces mucho más difícil de comprender. Pero el final de ese juicio a veces es claro en términos de cuál es la respuesta. Y lo inmediatamente posterior que le interesa saber a esa persona es a cuánto tiempo de privación de libertad fue condenado o condenada, si es que esta fue la decisión. ¿Cuánto le queda? En todo caso, en términos bastante más llanos, actualmente es la pregunta. Las cuestiones vinculadas a la dogmática, a todo lo que tiene que ver con la teoría del delito, a cuestiones procesales, para las personas que están destinadas, para las principales destinatarias, no digo las únicas, pero las principales destinatarias de la resolución judicial son preguntas, son cuestiones por lo menos secundarias. Sin embargo, por razones algunas justificadas y otras no tanto, en el ámbito de la academia y en el ámbito de la administración judicial, hemos desarrollado muy profundamente y a veces con una profundidad casi extrema algunas cuestiones y como contraposición hemos descuidado bastante las cuestiones vinculadas a la determinación de la pena en distintos momentos. Y ya ahí estoy adelantando algo sobre lo que considero que o una primera indicación sobre que la determinación de la pena no es un momento único, no es un momento que se agote en fijar un número en un momento procesal. Entonces, la primera pregunta que tenemos para hacernos y que seguramente no vamos a poder responder, pero sí hay que hacerla, es ¿qué implica determinar una pena? ¿Desde qué perspectiva se paran los y las operadoras judiciales al determinar una pena o al requerir la determinación de una pena? Esto nos lleva inevitablemente a una discusión bizantina, una discusión larguísima, una discusión no acotada y una discusión que se va a mantener en tanto discusión, que son los fines de la pena. Por supuesto, depende de la finalidad que le asignemos a la pena privativa de libertad, sobre todo, digo, me voy a centrar en buena medida en la pena privativa de libertad, esto no quiere decir que sea la única forma de aplicación de poder punitivo, podemos abordar otras, de hecho, me interesaría al menos, y lo digo ahora por si después no retomo o la charla no hace que no retome esta cuestión, me interesaría tal vez que pudiéramos abordar otras formas de determinación de la pena en términos punitivos, un poco más olvidadas todavía, como puede llegar a ser lo que implica, lo que habitualmente se denominan accesorias legales del artículo 12, del artículo 19, son cuestiones ahí que el derecho penal también ha olvidado y ha dejado a que quienes después tienen que lidiar con esas cosas se las arreglen solos y solas. Hay múltiples cuestiones, por solo mencionar una, las compatibilidades de lo que antes se denominaba patria potestad y se sigue llamando de esa manera en nuestro Código Penal y hoy se denomina responsabilidad parental y los deberes de quien ejerce la responsabilidad parental, pero también los derechos y los derechos de niños, niñas, vinculados a esas personas
que no son solamente padre o madre en los términos que lo entendimos, ahí está la categoría de progenitor afín, etc. Digamos, hay múltiples cuestiones ahí a analizar. Retomo, no me voy a subir, por lo menos no ahora, a esa subida o esa bajada de esa autopista, vamos a seguir por la autopista, pero quería mencionar que ahí hay una derivación sobre la cual podemos abordar. Como otras, ¿no? Otras vinculadas a las inhabilitaciones, ahí hay toda otra cuestión. Pero si nos acotáramos a penas privativas de libertad, que tal vez es el eje necesariamente porque es el eje a través del cual estamos pensando el sistema penal casi habitualmente y porque es el número en términos cuantitativos que nos atraviesa en términos de urgencias, en términos de complejidad, en términos de cantidad, pero también en términos de urgencia. No hace falta que yo diga algo más que solamente mencionar la emergencia penitenciaria. La emergencia penitenciaria declarada a nivel nacional, a nivel federal, en el año 2019 o no declarada a nivel federal, nacional, provincial, regional desde siempre. Digamos, declarada normativamente o no declarada normativamente, pero a voces, un secreto a voces, y sobre esto también tendríamos que dar cuenta. ¿Qué ha pasado con esta situación de la emergencia sanitaria? ¿Cómo ha cruzado con la emergencia penitenciaria? Bueno, es otra gran cuestión sobre la cual se puede pensar y sobre la cual también se debe pensar determinación de la pena. Vuelvo a decir esto mismo que dije hace un ratito desde otra perspectiva y que planteo retomarlo el lunes que viene, que es en qué momentos hay que determinar o redeterminar la pena, que es esto del momento de la indefinición absoluta de un monto de pena y cómo la emergencia sanitaria nos ha puesto sobre el tapete, digamos, en la obligación, con más urgencia aún, de repensar una pena privativa de libertad. Yo recuerdo hace ya muchos años, muchos, hace más de 2 décadas, en algún curso de maestría, haber escuchado con la claridad que habitualmente suele tener. Alberto Binder nos decía, bueno, la determinación de la pena no es de la pena de prisión como si fuese un ente abstracto, es cárcel en tal lugar. ¿Cuántos años de cárcel en Olmos? Y esa era la referencia que él hacía, ¿no? ¿Cuánto tiempo de privación de libertad? ¿En qué condiciones de privación de libertad y dónde? No es una cuestión abstracta. Bueno, lo que estamos viviendo este año vinculado a la emergencia sanitaria, inevitablemente modifica lo que alguien pudo haber pensado de cuántos años, dónde, hace 1 año, 2, 3 o 4 años. Y eso nos obliga a modificar entonces también o a repensar esa pena privativa de libertad. Retomando entonces, lo que nosotros pensemos sobre para qué la pena, cuál es la finalidad de la pena, nos va a derivar inevitablemente, nos va a diseñar inevitablemente una teoría de la pena y eso nos va a modificar centralmente cómo determinar la pena, desde qué lugar determinar la pena, desde qué perspectiva. No hay duda sobre eso. Pero este no es ni un seminario, ni una charla, ni un espacio, y no lo podría hacer tampoco en 2 pequeñas reuniones, sobre criterios, sobre legitimidad de la pena o sobre fines de la pena. Es más, antes deberíamos rediscutir este planteo que hacen, digo, con claridad, pero que no es exclusivo de ellos, pero que lo hacen con claridad, retomando alguna algunos con la criminología crítica, Zaffaroni y Alagia Slocker, sobre pensar la legitimidad, digamos, si la línea de la pena en términos legitimantes o deslegitimantes, ¿no? Esta cuestión de la teoría agnóstica de la pena. Entonces, no vamos a retomar, a insertarnos en eso, por supuesto lo podemos discutir y lo dejo abierto para que esto lo podamos charlar y lo podamos discutir, por supuesto, pero no podemos desentendernos de eso, no podemos desentendernos de que la perspectiva sobre la pena y sobre el fin de la pena, tiene algún fin, o en todo caso sobre el poder punitivo, nos va a trazar limitantes, condicionantes, obstáculos, directrices sobre cómo determinar la pena.
Eh, entonces, por supuesto, si la idea es ejemplificar, si la idea es eliminar, si la idea es retribuir, los efectos o la forma de abordar va a ser distinta. Ahora, lo cierto es que, y sobre eso hay mucho discutido, la Convención Americana establece una finalidad específica de la pena en el artículo 5, y qué implica este concepto de la reforma también, ¿no? Es un concepto que tiene cierta polisemia, o por lo menos se puede abrir a distintas discusiones sobre qué implica la reforma, sobre todo si el concepto de reforma es impuesto o no es impuesto. Una cosa es si es un derecho o es una obligación. Bueno, esto también nos remite a otras cuestiones. Y sobre esto hay otra cuestión que se agrega, que es que la enorme mayoría de los códigos procesales y también del Código Penal, sobre eso quiero destinarle un rato el lunes que viene, pero la nueva impronta, si se quiere, que se está plasmando en términos normativos, hay una idea muy fuerte sobre eh, que los códigos, que quienes operan en el sistema penal tienen por finalidad, incluso primaria, resolver el conflicto, trabajar sobre el conflicto y la paz social, más que sobre el fin último de la aplicación de la pena. Y eso es una cuestión que la podemos discutir desde la perspectiva, desde una perspectiva valorativa, desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva política, pero es ineludible aceptar que en términos normativos, y eso nos marca de alguna manera este, la cancha sobre la cual tenemos que trabajar, el campo, si se quiere, las reglas del campo en que lo plantea Bourdieu, digo, de eso tenemos que dar cuenta. ¿Qué pasa con esto de resolver el conflicto o hacer lo necesario para abordar el conflicto y fomentar o tratar de retomar la paz social? Ahí estoy parafraseando el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, ese que aún no ha entrado en vigencia, no completamente, pero de alguna forma esta idea queda replicada en más o menos en la mayoría de los códigos procesales, sobre todo los códigos procesales penales acusatorios de segunda o tercera generación. Eh, y en consecuencia, esto también reconfigura todo. Así como se dice eh, que insertar eh, o profundizar, afianzar el juicio por jurados en determinada jurisdicción de alguna forma genera cambio de reglas también en los juicios de jueces y juezas profesionales, hay un trasvasamiento de prácticas, también la idea de la finalidad central de resolución de conflicto genera una suerte de trasvasamiento en la idea de pena. ¿De qué forma es ese trasvasamiento? No es tan lineal como podríamos pensarlo para juicio por jurado, no es duplicar o replicar prácticas. A veces lo que implica son cosas bastante más... aguárdenme un segundito. A ver si... pues yo no puedo... Hay alguien con algún micrófono abierto y a mí me acopla, pero bueno, yo desde acá no tengo posibilidad de silenciarlo. Bueno, decía, entonces, ese trasvasamiento de prácticas no necesariamente es tan lineal como ocurre en los juicios por jurados, sino que a veces ocurre lo que ya hace mucho tiempo, casi diría 3 décadas, decía Tamar Pitch, esa idea de tijera que va cortando la tela y la abre para dos lados distintos. Entonces, quien transita el rol el camino de la resolución del conflicto, de las penas alternativas, de las penas disminuidas, de alguna cosa menos gravosa, camina hacia un lado, pero quienes caminan hacia el otro, la tela se va abriendo cada vez más alejadamente y las penas son cada vez más duras. Digamos, también también es esa posibilidad, es esa posibilidad de trasvasamiento. No es tan lineal en términos de que todo ocurre en el mismo sentido. Así que, bueno, tendríamos que pensarlo, tendríamos que repensar eso, pero bueno, no quería dejar de poner sobre la mesa los fines de la pena, estas ideas sobre para qué el ejercicio de poder punitivo, legitimante, deslegitimante, prevención general, prevención especial, retribución, pero además
las decisiones normativas de la Convención Americana, pero además estas miradas sobre el abordaje del conflicto en los nuevos sistemas procesales penales acusatorios. En esta maraña de temática trabajamos la determinación de la pena hoy cotidianamente, pero me parece que hay que, en primer lugar, preguntarse sobre eso. Eh, ¿cómo, al preguntarse por eso, obviamente, después podemos individualizar y rápidamente voy a ir, creo que voy a hacer alguna que otra cosita breve, para no tomarme más tiempo sobre estas cuestiones generales que podemos retomar y después ir directamente a cuestiones bastante más específicas para pensar, tal vez, para pensar estas cuestiones generales de las que estaba haciendo referencia. Sobre estas cuestiones generales, no quiero detenerme en demasía, es un tema que realmente me parece sumamente importante, como es la tensión entre dos sistemas, un sistema acusatorio y un sistema inquisitivo, e incluso pensarlos más allá de los tipos ideales, pensarlos en términos históricos, cruzarlos con otras líneas de tensión, no solo normalmente son esas dos líneas de fuga, sino hay otras líneas de tensión que configuran y reconfiguran los sistemas entendidos no como códigos escritos, sino como prácticas, como todos esos artículos que están entre artículo y artículo escrito, esos artículos no escritos, pero que todos los operadores y operadoras conocen y que configuran de hecho las prácticas del sistema, ¿no? Esas tensiones entre esas clases de sistemas, sin dudas, nos van a reconfigurar la determinación de la pena y nos van a reconfigurar sobre todo algo más que la determinación de la pena como un momento único. Nos van a reconfigurar también las condiciones de posibilidad de aplicación de esa determinación de la pena. Solo por poner un ejemplo, no es lo mismo analizar las prácticas de quienes operan en el sistema de justicia como defensores, defensoras, fiscales, jueces, juezas, jurados también, determinar si una persona, cuál es la decisión respecto de una persona, y sobre todo quienes tienen que tomar la decisión de un monto numérico de determinación de la pena, sea para resolverlo, no es lo mismo que esa persona esté o no en prisión preventiva. Y esto lo sabe cualquier persona que ha trabajado en breve tiempo en el sistema judicial. No es lo mismo una persona que está en libertad que no lo está, y no es lo mismo los tiempos procesales de un juicio de una persona que está en libertad de la que no lo está. ¿Esto qué implica? Implica múltiples cuestiones. Implica tantas cuestiones que creo que no nos hemos dado el tiempo de pensarlas, de teorizarlas y ni siquiera de enumerarlas. Muchas veces ocurre con personas privadas de libertad que se lo juzga o se define una condena firme por un suceso que ocurrió hace muchísimos años atrás. Pero en personas que no están privadas de libertad por alguna cuestión lógica, cuando el sistema de alguna forma colapsa, da prioridad a las personas que están detenidas, a veces ocurre que se juzgan personas que no están detenidas y se las juzga por hechos de muchísimos años atrás. Muchísimos. Casi diría que se está juzgando a una persona distinta. Entonces, eso también nos atraviesa la cuestión de la determinación de la pena. Es cierto que la determinación de la pena tiene por finalidad únicamente definir un monto respecto de un acto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo juega ahí el derecho penal de acto? ¿Cómo juega el derecho penal de autor en un sentido aceptable y en un sentido inaceptable constitucionalmente? Sobre esto habría muchas cosas para decir, y habría muchas cosas para decir también sobre, solamente mencionarlas, sobre cómo concebir este acto, cómo concebir un delito. También hay cuestiones ahí sobre la determinación de la pena, sobre que se tocan con lo que trabaja Zaffaroni en términos de criminalización primaria y criminalización secundaria, cómo concebimos al delito, qué cosa es un delito. Volver a pensar esta cuestión que mencionaba Nils Christie cuando decía el delito no existe. El delito es una enorme bolsa en la que introducimos una cantidad de conductas, en el mejor de los casos conductas,
o descripciones de conductas que nada tienen que ver entre sí. Entonces ahí empieza a aparecer nuevamente la cuestión del conflicto. En definitiva, estamos eh, obligados y obligadas a resolver cuestiones sobre las cuales hay poco trabajado, hay mucha práctica, hay mucho automatismo y nos hacemos pocas preguntas. Parece que lo mejor que podemos hacer es mantener cierto funcionamiento del sistema. El sistema tiene que funcionar, todos los que trabajan en el sistema judicial, sea como abogados o abogados particulares, como defensores, como fiscales, como jueces, como funcionarios o funcionarias, saben que es un sistema que debe funcionar y que tiene los requerimientos de política pública del Estado. Pero también tenemos que esperar y pensar y generar espacios para hacernos preguntas sobre qué estamos haciendo cuando hacemos esto todos los días, qué estamos generando, cuáles son los efectos que generamos cotidianamente. Solo de pensar, repensar y reflexionar críticamente sobre lo que hacemos cotidianamente es la única forma, primero de pensar y después de modificar o de profundizar inclusive las cosas que hacemos, a veces sin pensarlas y que salen bien. Y saber por qué salen bien o de qué manera, por qué razón estamos haciendo eso, muchas veces por razones burocráticas, que termina realizando cosas que tienen efectos muy positivos. Entonces también pensar sobre eso y cómo profundizar esa situación que por ahí se dio coyunturalmente y transformarla en una condición estructural. En definitiva, bueno, la idea mía es traer más preguntas que otra cosa. La otra cuestión que está ahí atravesando, y esto creo que es lo último que digo en términos más o menos generales, tiene que ver con las implicancias del sistema, cómo atraviesa la cuestión de la determinación de la pena, la relación entre resolución de conflicto y eficacia, y la eficacia qué cosa es, tiene que ver eficacia en términos de resolución de conflicto, tiene que ver eficacia en términos de respuesta sobre cuestiones de aplicación del poder punitivo, cuestiones de seguridad, lo que habitualmente se denomina cuestiones de ley y orden. Y sobre esto no podemos estar ajenos. Es otra cuestión que hay que poner sobre la mesa. No es cierto que quien resuelve lo resuelve ajeno a lo que dicen los medios masivos de comunicación. Uno puede decir que sobre determinado caso puede tener más o menos ajenidad, puede conocer más o menos, pero la forma en que el lenguaje de los medios masivos de comunicación configuran nuestro sistema social es una cuestión que no podemos desconocer. Digamos, sería absurdo desconocerlo en esos términos. Sobre eso podría entrar un ratito, pero nos va a llevar determinada cantidad de tiempo, entrar a pensar algún ratito sobre qué nos enseñan algunas cuestiones sobre selección de jurado, por ejemplo, y las recusaciones sin causa, pero bueno, sobre eso nos llevaría a pensar otras cosas, pero también tiene que ver con esto. Bien, vamos a entrar, después de esta introducción un poco larga, si se quiere, pero mencionando que la idea era por lo menos mencionar algunas pocas, pero algunas pocas cuestiones que a veces pareciera que no tienen nada que ver con la determinación de la pena, traerlas arriba de la mesa para pensar si tienen que ver o no tienen que ver. Retomo una, porque me parece que hay una metáfora que es bastante gráfica en esta cuestión que vuelvo a traer sobre la mesa por 20ª vez, tal vez en media hora, que tiene que ver con la cuestión del conflicto y cómo se reconfigura la cuestión. Nuestra tradición inquisitiva, aun cuando tengamos códigos acusatorios, digamos, las prácticas inquisitivas que siguen de muy buena salud, nuestra tradición inquisitiva, jerárquica, nuestra idea del Estado, en buena medida, es un estado muy asimilable a una idea del Leviatán, ¿no? El Estado toca tu puerta no es una buena noticia este, para, para quienes trabajan en el marco de una tradición jurídica continental europea. Si el Estado toca tu puerta es para cobrarte impuestos o para meterte preso, básicamente. Esto hay que reconfigurarlo en términos de políticas públicas, sí, claro, pero nuestra tradición, nuestro inconsciente atraviesa eso. Entonces, cuando hay una determinación de la pena, inclusive para quienes trabajan en el sistema judicial como parte,
pareciera que hacen el esfuerzo de pensarse desde una tarima, y esto no es poco, no es poco. Es más, podría llegar a decir, digo, lo puedo relativizar para que nos quede cómodo a todo el mundo, pero digamos, desde una tarima alta, con un crucifijo en nuestras espaldas, para determinar un monto de castigo. Muchas veces la determinación de la pena pareciera que el escenario desde el que se piensa es ese. Inclusive como escenario posible para un defensor, para un fiscal, desde qué lugar puede lograr que un tribunal resuelva, cómo plantearles, porque muchas veces el tribunal está parado ahí. Hay prácticas que nos atraviesan, instituciones y tradiciones que nos configuran, y la determinación de la pena muchas veces es pensada desde esa perspectiva. Y entonces, sea cual sea lo que digamos en términos de fin de la pena, lo que pensemos nosotros sobre fin de la pena, hay tradiciones que nos configuran internamente. Hábitos, si se quiere, podemos parafrasear un poquito y utilizar la herramienta conceptual que nos aporta Bourdieu, cuál es el hábitus que está ahí, y a veces lo podemos poner en escena desde ese lugar. Y entonces ahí hay muchas cuestiones a pensar en términos de castigo, en términos de pena, en términos de números, en términos de para qué. Vuelvo a traer la cuestión del conflicto porque el conflicto nos coloca en otro lado del proceso. Nos coloca en el ojo de un huracán mientras mientras el proceso, el juicio es como una garantía, como un norte, como una finalidad última que debe guiarnos como un faro, pero no la forma para resolver los casos. En todo caso, el juicio es como una alternativa menor, como la última alternativa posible, si se quiere, como el derecho penal de última ratio corporizado en el juicio. Todo el resto es formas de resolver el conflicto. Llegamos al juicio porque el conflicto no se puede resolver de otra manera. El juicio es, tal vez, el mal menor. Tuvimos que llegar al juicio. Vamos a tratar de no llegar y ver si el conflicto lo resolvemos, si tenemos una posibilidad de rearmar lazos sociales. Hay conflictos que no se pueden rearmar en términos de lazos sociales, o por lo menos no pareciera racionalmente hacerlo, no pareciera posible hoy hacerlo. Hay conflictos de una entidad que claramente deberíamos saber que terminan en juicio. Eso es posible, pero lo observable es que terminan en juicio no esos casos. No hace falta ir a transitar en juzgados vecinos, en provincias vecinas, ahondar demasiado para saber cuáles son los casos que terminan en juicio. Terminan en juicio los casos donde lo que se está en discusión es muy poco. Son casos que tal vez se podrían haber resuelto de otra manera. Pero desde arriba de la tarima, bueno, claro, desde arriba de la tarima son casos donde de alguna forma algo no se lleva a tener que castigar al desobediente. Digo, ahí sistemas procesales están de vuelta en tensión. Un sistema procesal que busca la solución del conflicto en términos de un sistema acusatorio que no es solamente adversarial y entonces jugamos al juicio para cualquier cosa, sino que se toma en serio el conflicto, o un sistema inquisitivo que su afinidad última, sus raíces últimas, a fines del siglo XI, principios del siglo XII, es individualizar infractores, desobedientes, para castigarlos por su desobediencia misma. Entonces, cuando castigamos, cuando tenemos una tasa de prisionización de una enorme cantidad de personas que cometen hurtos o robos incluso muy poco violentos o con fuerza en las cosas, pero con mucha habitualidad, con alguna reiteración, nos tenemos que preguntar sobre qué sistema procesal estamos trabajando, qué efectos estamos generando, cuáles son los juicios que estamos produciendo. Sobre esto y muchas más cosas que se podrían decir sobre esto, pero digamos, para enmarcar un poco la charla, entrándole a cuestiones más específicas. Una cuestión específica, ya voy a hacer una bajada como absolutamente abrupta ahora, si se quiere hasta muy técnica, pero mi idea era esto, ¿no? Era hacer una presentación muy general, con grandes líneas, y después hacer una bajada muy abrupta, y después, en todo caso, a quienes le interesa una u otra, configurarán la charla que podemos hacer colectivamente a través de las preguntas y las intervenciones. Cuestiones técnicas, otro mundo distinto, pero que tiene íntima relación con ese otro mundo y ese otro nivel. Cuestiones técnicas serían, ¿qué hacemos con las escalas penales?
A ver, preguntas varias, ¿no? ¿Qué implica una escala penal? ¿Qué quiere decir que tenemos una escala penal? Una escala penal quiere decir un máximo y un mínimo. ¿Y eso por qué? Y eso debe ser así. Y eso debe ser así porque nos queda cómodo, debe ser así porque está impuesto normativamente. ¿Qué implicancias tiene? ¿Cómo ingreso a una escala penal? ¿Qué cuento para resolver dentro de una escala penal? Ahora me estoy acordando al momento ese de la determinación de la pena, el momento ese único, o bien acotadito en el tiempo, donde alguien decide un número. Ya dijimos que podría no ser eso el único momento de la terminación de la pena, pero vayamos a ese núcleo central. Eh, para abordar algunas de estas cuestiones. Tal vez con mucha claridad, la Constitución Nacional le asigna al Congreso Nacional dictar un código penal, artículo 75. Pero dice algo, y lo dice a partir de la reforma del año 1994, dice algo que antes no decía. Dice en un código único o no, ¿no? O en un cuerpo único o no. ¿Cómo sería esto de un código en un cuerpo que no sea único? ¿Cómo es un código que no esté en un solo libro? O para decirlo de otra manera, un código no quiere decir un único libro encuadernado. Un código quiere decir otras cosas. Entonces, si un código quiere decir otras cosas, nos remite a esta idea del código, del mensaje, de la unidad de sentido, de la sistematicidad. Y esto nos lleva a una idea que hemos abandonado, o por poco de andar hemos terminado abandonando, que es el de la proporcionalidad. Ahí con la determinación de la pena, y no la determinación de la pena en concreto, sino en términos de escalas penales por conductas determinadas, estamos teniendo un problema de proporcionalidad. Sí, claro, y esto tiene que ver con lo que mencionaba hace un ratito sobre los medios masivos de comunicación. Hemos generado sistemáticamente reformas penales que extrañamente pueden tener el efecto desincriminante, el efecto de disminución de la pena, eso no es casi una excepción, o es mejor dicho, una excepción, es casi una anomalía del sistema, de la historia. Nuestras reformas penales habitualmente son para incluir más conductas dentro de un tipo penal, o para incluirle alguna terminación a ese tipo penal que abarque aún vagamente más conductas, o para subir penas. Básicamente, esas son nuestras reformas penales centrales, y entonces ahí hay que preguntarse sobre esto, sobre el concepto de código y la proporcionalidad. En 1921, 1920, 1921, Rodolfo Moreno, hijo, decía, dirigiendo la Comisión de Reforma del Código Penal, la Comisión del Código Penal del 21, del 22, decía, necesitamos un código porque no tenemos un código sino un amontonamiento de normas. 100 años después, creo que podemos decir sin ningún temor a equivocarnos que nosotros de vuelta tenemos un amontonamiento de normas. Esto que la Corte Nacional dijo hace ya mucho tiempo, en ese fallo conocido, Pupelis, sobre el robo de automotor, que tenía una pena mínima más alta que el mínimo del homicidio, y eso escandalizaba la proporcionalidad. Bueno, hoy tenemos muchas penas, muchas escalas penales que pareciera que no tienen nada que ver con los bienes jurídicos afectados que podríamos pensar en cada caso concreto. Sin ir más lejos, el robo con arma de fuego tiene una escala penal que creo que le falta una reforma más para hacer la del homicidio. Vamos, ya ha tenido varias reformas, se le han subido las penas, jurisprudencialmente se han interpretado de distinta manera, etc. Hoy tiene una escala penal de casi 7 años a 20, 6 años y 8 meses a 20 años. Estamos casi en la escala penal del homicidio, presuponiendo, por supuesto, que un robo con arma de fuego es un delito de cierta gravedad, porque ponen en riesgo a determinadas personas, pero también hay que ver cómo se interpreta ese uso del arma de fuego, es la cuestión del riesgo, la cuestión del peligro a la persona, pero lo cierto es que no ha habido ningún daño, ¿no? Estamos al borde del delito de daño terminante a la vida, digamos. Y como ese ejemplo hay muchos ejemplos. Entonces ahí tenemos un primer problema con la proporcionalidad de las escalas. Sobre esto, con este compromiso que ya estoy incumpliendo, pero con este compromiso de ser breve y de solamente mencionar algunas líneas de análisis que podemos abordar, solo menciono lo que la Corte Suprema dijo en Gramajo.
En Gramajo dijo muchas cosas la Corte Suprema, realmente muchas cosas. Después la misma Corte, después incluso, y otros tribunales han pretendido o han intentado borrar algunas cosas, minimizar, atenuar algunas consideraciones que la Corte Suprema dijo en Gramajo, pero en Gramajo dijo muchas cosas y entre ellas tocó el tema de la proporcionalidad. Y es a pensar cómo se vincula con la determinación de la pena. Solo por mencionar un ejemplo, y ahí hay cuestiones sobre lo que casi inmediatamente quiero mencionar, que tiene que ver con mínimos indicativos. Hay una cuestión, por ejemplo, sin ir más lejos, en un delito muy atravesado por las cuestiones mediáticas, que es el de tenencia y portación de armas. Es un delito realmente paradigmático en términos de reformas y paradigmático en términos de ruptura de proporcionalidad de las escalas. Es un delito que fue reformado por la ley 25086 y luego por la 25886. 800 leyes después fue vuelto a modificar siempre en términos punitivos, y lo que nos ha generado es desproporción con otros delitos, pero también desproporción con el delito dentro de ese mismo delito. Si ustedes observan, la, la aportación de un arma de uso civil y la aportación de un arma de guerra tienen escalas abruptamente distintas. Y la diferencia, a veces, en el caso concreto, no es la diferencia entre un revólver calibre 22 y un arma de uso de guerra tecnológica, etcétera, sino es entre un calibre 32 y un calibre 38. Y entonces la proporcionalidad de la pena debemos pensarla también en términos constitucionales ahí. Las razones por las cuales se dieron, sobre todo al modificar, hacer la última modificación casi sobre el estribo de la pena, bueno, también ahí hay que relevarlas, ¿no? La última modificación, la que se hizo prácticamente en el recinto, tenía que ver con si el delito era escarcelable o no era escarcelable, ¿no? Digamos, ahí analizar la razonabilidad sobre la racionalidad, sobre las razones, sobre una escala de penal, también es una cuestión que deberías hacernos preguntas. Dicho esto, pero tenemos escalas. ¿Qué hacemos con esas escalas? Otra discusión técnica. ¿Cómo le ingresamos a la escala? ¿Por dónde ingresamos a la escala? En la provincia de Buenos Aires, al menos hasta donde yo tenía relevado ya hace un tiempo, había algunas líneas bastante claras, e incluso la casación de la provincia tenía en algún momento alguna línea, por lo menos marcada respecto a algunos de los jueces, sobre cómo se ingresa a la escala penal. Ahí tenemos una cuestión, me parece, sobre la cual trabajar, y yo no advierto ninguna cuestión normativa que nos permitiera hacer algo distinto. Sin embargo, a veces no es el criterio mayoritario. Me parece que el punto de ingreso a la escala no puede ser otro que el mínimo. Y no puede ser otro que el mínimo, porque puede parecer un acto de justicia entrar por la mitad, puede parecer un acto de justicia ante ya abro comillas, ante el flagelo del delito y etcétera, etcétera, entrar por el máximo, pero pareciera que no hay con qué darle, o al menos en términos jurídicos, o por lo menos como estamos entendiendo nuestro sistema jurídico a partir de las decisiones de la Constitución política, pero también de las decisiones de la Corte Interamericana, que la interpretación, ante varias interpretaciones posibles, tenemos que tomar la interpretación más restrictiva de la ley penal. Nuestro código penal no tiene, como sí tiene otros códigos penales, sin ir más lejos, dentro de nuestra América del Sur, modificaciones de escalas en términos de que operen determinados agravantes. En determinados códigos penales, o cuando ocurre determinado agravante, se pasa al tercio medio o al tercio superior de la escala y hay un juego de saltos muchas veces de tercios. Nuestro código penal no tiene eso. Tiene una referencia bastante vaga, agravantes y atenuantes en el artículo 41, y una escala penal, por cierto, en muchos casos bastante amplia. En consecuencia, tenemos que tomar una decisión, y la decisión que pareciera que va en línea con la interpretación más restrictiva de la ley penal es la de ingresar por el mínimo. No hay ninguna razón normativa para hacer otra cosa. ¿Esto ayuda? Bueno, no soluciona nada, o soluciona muy poco, pero ayuda. ¿Ayuda por qué? Porque si nosotros logramos que el juicio acusatorio, adversarial, atravesado por un contradictorio, donde un monto de la pena no aparece
mágicamente desde arriba de una tarima o desde atrás de un crucifijo sin dar cuenta de las razones, y en todo caso con un párrafo que da cuenta de las razones que no dicen nada y que es un párrafo que no sirve en términos de cortar y pegar casi para cualquier cosa, si hay realmente un contradictorio, si hay realmente una discusión y una prueba sobre agravantes y atenuantes, entonces al no haber agravantes no hay dudas que el único monto de pena posible como máximo es el mínimo. Y digo como máximo. Eso nos acota, o por lo menos nos permite trabajar un poco sobre la determinación de la pena, trabajar un poco mejor sobre la determinación de la pena porque nos da alguna certeza, alguna poca certeza. Pero es, si no se probó, si no se alegó, si no se probó y si no se aceptó judicialmente determinada agravante genérica, cualquier día por sobre el mínimo es un derecho penal que no está en consonancia con los principios constitucionales, por razones distintas. Muchas veces yo suelo proponer un ejercicio en la práctica concreta, en la práctica cotidiana. Muchas veces cuando quien debe determinar una pena considera que el caso no es un caso en el que pueda aplicarse el mínimo, hay que hacer el esfuerzo, y esto es obvio, pero hoy nos sigue siendo necesario decirlo. Hay que hacer el esfuerzo por explicitar de la mejor manera posible, por motivar esa decisión. La cuestión de la determinación de la pena, esto no lo dije por ahí con total claridad, pero lo dejé entrever al principio. La discusión sobre la determinación judicial de la pena, hace no mucho tiempo, los tribunales de revisión decían que era una instancia que no había que motivar demasiado, con que estuviera mínimamente motivada una cuestión de la instancia del tribunal oral, que no era una cuestión de revisión, que era una cuestión casi menor. Y en consecuencia las motivaciones de la determinación de la pena eran prácticamente siempre las mismas. La naturaleza casi copiar el artículo, ¿no? La naturaleza del hecho, las condiciones personales del autor, etcétera, etcétera, y las demás pautas del artículo 40 y 41, inclusive haciendo referencia a un artículo que no tiene ninguna pauta, pero se ponía habitualmente así, y de ahí salía un número que salía casi mágicamente. Es necesario motivar, fundamentar la determinación de la pena. Y en este esfuerzo por motivar, lo que termina ocurriendo muchas veces es que cuando el monto de la pena no es el mínimo para quien tiene que decidirlo, es porque hay agravantes que en todo caso no habían sido suficientemente explicitadas, con afectación del contradictorio, el derecho de defensa, etc., o hay agravantes que transitan el derecho penal de autor, que son inválidas, que son prohibidas. Digamos, por eso es imprescindible hacer el esfuerzo por motivar, y ahí hay otra, no voy a decir certeza, pero otra ayuda en el marco de la determinación judicial de la pena, que es facilitar, posibilitar una adecuada revisión. En los términos en que la Corte ha mencionado en el caso Casal, revisar todo lo que sea revisable. Bueno, ¿qué más importante que revisar las razones por las cuales se eligió un número, y ese número no es un número de la lotería, no es un número del azar, es un número de tiempo? Y es un número de tiempo que nos lo planteamos, y adelanto un poco lo que quisiera discutir el lunes que viene, es un número de tiempo que nos lo planteamos en tiempo lineal, pero que para la persona privada de libertad además va a ser en tiempo vivencial. ¿Sí? Entonces, ahí podemos plantear atenuantes sin agravantes, perdón, no hay agravantes, no podríamos superar el mínimo. Tenemos atenuantes y no tenemos agravantes, y tal vez ahí tenemos que pensar otra forma u otro campo de aplicación de los mínimos indicativos. Parecía que los mínimos indicativos es una salida posible ante escalas penales desproporcionadas. ¿Sí? Mínimos muy altos, desproporcionados respecto del bien jurídico afectado. Tal vez podemos pensar el mínimo indicativo, el máximo, por supuesto, no puede ser indicativo. El máximo tiene que ver con nuestro principio de legalidad. Pero el mínimo no hay ninguna razón porque los mínimos no sean meramente indicativos. Hay un montón de experiencias mundiales, de códigos penales, donde tienen máximos, pero no hay ningún mínimo. Tal vez escalas penales desproporcionadas, el mínimo indicativo puede ser una forma de abordar esa situación. Pero sin dudas en la determinación de la pena, en la determinación judicial de la pena, en la determinación de la pena del caso concreto, cuando tenemos más atenuantes
o cuando hay atenuantes y no hay agravantes, o hay una cantidad de atenuantes que compensan y superan largamente las agravantes, tal vez debamos pensar hacia mínimos indicativos. Ahí hay dos formas de pensarlo. Una es pensar que la legislación establece un mínimo de la pena porque establece un mínimo de la pena vinculado a un acto determinado con una culpabilidad determinada y que por debajo de eso no es delito. Es una forma de pensarlo. La otra forma de pensarlo es que el mínimo es indicativo. Pero pareciera que ante casos disímiles, pero disímiles por la entidad de las atenuantes, la cantidad de las atenuantes, no aplicar en los dos casos el mínimo de la pena, de la escala penal, sería violatorio de la igualdad, sería un supuesto claro de desigualdad. Entonces la forma de superar eso puede ser tranquilamente con los mínimos indicativos. Lo que pasa es que esto además nos atraviesa hacia otro lugar, hacia otra cuestión, que solamente tendría que mencionarla, por una cuestión obviamente de tiempo, pero tiene que ver con lo voy a decir así, de alguna forma, la necesidad de humanizar el sistema, de seguir humanizando el sistema. Nuevamente tengo una cita de Alberto Binder que anda diciendo por ahí que el papel es el elemento más duro del universo, porque el papel lo soporta todo, ¿no? Al papel le ponemos cualquier cosa y el papel lo soporta. La oralidad ya no soporta tanto, nosotros no soportamos poner la cara y decir casi cualquier cosa. Y entonces cuando las viejas prácticas de los sistemas inquisitivos, con la delegación de funciones, le dejaban al juez o a la jueza el espacio en blanco para que pusiera el número del monto de la pena, el resto se lo escribían, el juez o la jueza firmaba y ponía un número de monto de pena, inclusive sin conocer a la persona, eso tenía ciertos efectos. El atravesar por un juicio oral tiene otros efectos. El juicio abreviado ha paliado los efectos del juicio oral también, con lo cual nos ha retrotraído un poco nuestro sistema inquisitivo. Eh, pero pensar cómo humanizar esa decisión sobre tiempo vivencial de que una persona va a estar privada de libertad con todo lo que ello conlleva, exige también conocer la biografía de la persona. Y una audiencia de 3 minutos no es conocer la biografía de esa persona, pero el sistema configura de alguna manera los tiempos y cuánto se le da a determinadas cosas. Y ahí tal vez será función de defensores y de defensoras trabajar sobre distintos aspectos, censura de juicio, de producción de prueba, sobre cuestiones vinculadas a la pena, y hacerse espacio en ese lugar donde lo que se debe buscar es mostrar que él o la destinataria de ese número es una persona de carne y hueso, con una biografía, con unas necesidades, con unas dificultades, con una vida anterior y con una vida posterior y con lazos. Eh, no, es más sencillo fijar un monto de la pena si es solo un papel. Bueno, hacerse cargo del conflicto también implica presentar incluso ante quienes no quieren verlo, digamos, encontrar los espacios donde presentar esa otra persona. Eh, esto nos llevaría a terrenos sumamente alejados, pero por mencionar, y perdón la metáfora o la referencia, digo, pero como línea de fuga, digamos, ¿no? Foucault menciona en Genealogía del Racismo, en ese ciclo de conferencias, y lo vuelve a retomar luego, ¿no? Pero para un genocidio, lo primero que es necesario, una de las condiciones de posibilidad, es poder conocer que lo que está del otro lado no es una persona. Es un ser inferior, digamos. El positivismo criminológico tiene mucho para enseñarnos sobre eso, sobre estas implicancias. Obligar a que el destinatario o la destinataria de un monto de pena lo sea por el delito cometido, pero que eso no implique restarle su lugar de persona y sus derechos y sus necesidades y sus vivencias, eso es un espacio que muy probablemente cuesta arriba, bastante cuesta arriba,
sea la defensa la que tenga que hacerse cargo de ver cómo encuentra, como el agua, cómo encuentra los lugares, los resquicios para mostrar eso. Porque sobre esto, digo, el sistema también tiene muchas cosas para decir y en todo caso, podríamos decir hasta para compensar, ¿no? Una persona que es juzgada muchos años después, también, eso no es una cuestión menor. Y si es juzgado mucho tiempo después, y todo el tiempo que esperó para el juzgamiento lo esperó en prisión preventiva, tampoco es una cuestión menor, y no alcanza con decir, le vamos a anotar como una suerte de nota de crédito, que lo que usted pagó se lo vamos a descontar un día a un día. Ahí hay evidencias también a considerar. Vinculado a esto, un poco lo anticipé, las agravantes prohibidas. Ahí hay un conjunto, podemos explorar un poco más esto, menciono solamente brevemente para tener un espacio de charla. No pueden ser consideradas agravantes aspectos de la conducta que de alguna manera no hayan sido incluidas en la conducta imputada, digamos, esto afecta al derecho de defensa, es obvio. Es decir, algunas cuestiones de derecho de defensa y de garantías constitucionales son muy obvias en otros espacios y en el marco de la determinación de la pena esa obviedad se diluye. Lo que no está definido en el objeto procesal, de alguna manera, ¿cómo puede aparecer mágicamente en un alegato del Ministerio Público Fiscal? O a veces ni siquiera eso, aparece mágicamente en la sentencia. Obviamente, las cuestiones que están incluidas en el tipo penal no pueden ser consideradas en el momento de la determinación de la pena, eso implica una doble valoración. No tan claramente, por lo menos no aparece tan claramente en algunas cuestiones que no son propias del injusto, en el sentido de acción típica y antijurídica, no pueden ser consideradas como agravantes. Es decir, las cuestiones de la culpabilidad, pensando en la teoría del delito, no pueden ser consideradas agravantes de la determinación de la pena, porque se ha dicho hasta el hartazgo en todos los manuales y tratados de teoría del delito que el estrato de la culpabilidad es el momento donde se vincula al autor con su obra. Es el momento donde se piensa al autor, a quien actúa. Entonces, si alguna de esas cuestiones donde se piensa a quien actúa impacta en una mayor habilitación del poder punitivo, ese plus de pena tiene que ver con derecho penal de autor, no de acto. El acto ya está definido. Si el acto ya está definido, debería haber una suerte de ejercicio, que es determinar la pena al momento de pasar la antijuridicidad. Porque todo lo que viene después no puede llevar a una determinación de la pena superior a la que se determinó hasta el terminar la antijuridicidad. Todo el plus del momento de la culpabilidad es, si se quiere, se los planteo en términos de la obra de Zaffaroni, de vulnerabilidad al revés. Derecho, micrófono abierto. Entonces, todas las cuestiones vinculadas a la culpabilidad, por más, y a esto de vuelta, ¿no? Esto de vuelta nos remite a la tarima. Es el primero que los digo así, pero tengo razones históricas para explicar estas cuestiones. Esto nos remite a la tarima y el crucifijo, ¿no? Hasta el lugar desde donde se juzga. No se juzga en un lugar de autoridad republicana, en todo caso, de Estado de Derecho, sino hay un juzgamiento muchas veces desde un lugar moral, desde un lugar muy vinculado a delito y pecado. Digo, una nota al pie, salvando las distancias. Esto yo lo decía vinculado a nuestra tradición de Estado propia del Estado continental europeo, de esa tradición. Si ustedes piensan la lógica del juicio por jurados, el juicio por jurados es el pueblo de tal contra determinado vecino del pueblo. Entonces no hay un lugar de superioridad en alguno. Hay un lugar de superioridad en términos de autoridad, pero no hay un lugar de superioridad en términos morales. En todo caso es culpable o no culpable. Inclusive yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Entonces es no culpable. No hay un lugar de inocencia y tampoco de absolución, otra palabra que nos remite a una tradición religiosa. Por supuesto que la tradición del juicio por jurados, en estilo anglosajón, el concepto de vecino está muy vinculado al concepto de ciudadanía, hombre, blanco, propietario, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, por supuesto que no desconozco eso, pero digo, nuestra tradición inquisitiva nos coloca este otro lugar también, ¿no? Nos atraviesan estas otras tradiciones.
Y muchas veces, digo, valorar por la culpabilidad tiene que ver con una valoración moral, una valoración religiosa, una valoración donde hay mucha vinculación entre pecado y delito. Entonces, ante esa situación, de nuevo, lo que debemos exigir y exigirnos es un trabajo de explicitar las razones del agravante. A veces, eh, estas cuestiones están en el tipo penal. En todos los casos de delicta propio, en todos los casos donde hay un tipo penal en particular con un sujeto, una persona que actúa con una característica especial contenida en el tipo, bueno, pero eso está valorado en el tipo, porque por ahí hay razones distintas, funcionales, etcétera, por las cuales la conducta es más grave. Eso podemos considerarlo. Ahora, cuando esto no es así, considerarlo en la culpabilidad, estamos considerando cuestiones seguramente que no tienen que ver con nuestras decisiones políticas de derecho penal. Esto es difícil de plantear habitualmente, sobre todo porque tenemos algunos problemas donde esto está no solamente clarificado, blanqueado, sino aceptado. ¿Qué otra cosa sino esto es la reincidencia? ¿Qué otra cosa sino esto es valorar los antecedentes, como decía yo hace un ratito, en ese delito de portación de arma de fuego? ¿Qué otra cosa sino valorar la mayor propensión a ser un infractor desobediente, más allá de lo que cada quien haya hecho? Son estas clases de normas, ¿no? Pero eso hay que repensarlo. Hay que volver a analizar esas cuestiones también desde la perspectiva del derecho penal de acto. Eh, y ahí nos enseñan muchas cosas nuestros códigos contravencionales. Los edictos, los códigos contravencionales, son lugares donde el positivismo criminológico caló más profundamente y nos muestran una suerte eh, de autorretrato, a veces caricaturesco, sobre nuestras prácticas penales. Entonces leemos algunos códigos procesales, perdón, algunos códigos contravencionales que siguen penando la habitualidad, que siguen penando las cuestiones contra las buenas costumbres en términos de moralidad, etcétera. Digamos, sin ir más lejos, sigue siendo algún ilícito contravencional en más de una provincia el vestirse con ropas del sexo contrario. Hoy plantear eso es un absurdo. Bueno, pero eso nos está dando cuenta de que hay unos vasos comunicantes con nuestro funcionamiento del sistema penal, el que enseñamos en las facultades, con lo contravencional que habitualmente no se enseña, pero hay una afinidad genealógica ahí. Que la provincia de Buenos Aires, como muchas otras provincias, tenga la posibilidad en términos de seguridad pública para la policía, que detenga a alguien para averiguar sus antecedentes y medios de vida, eso es más allá de las implicancias que tiene eso, la habilitación del poder punitivo, etcétera, 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 etcétera. Eso en términos de redacción, digo, ya nos da cuenta de un análisis genealógico posible y vincularnos con algunas cuestiones que un poco más prolijas están en nuestro Código Penal y sin dudas en nuestras prácticas penales. ¿Qué otras agravantes no se podrían tener en cuenta como agravantes prohibidas? Y ahí hay que pensar, decía yo, algunas agravantes vinculadas a lo procesal, las que no fueron acusadas, las que no fueron probadas. Esto que es obvio en términos procesales a grandes rasgos, no son obvios en términos de la determinación de la pena. Bueno, ya son las 4:15. Bueno, yo pretendía hacer una exposición muchísimo más breve que la que hice, y encima estoy dejando todo un tema, pero es un tema enorme, que yo lo quería presentar al menos en grandes líneas, porque quería discutir con ustedes algunas cosas al respecto, pero lo puedo reconfigurar para la próxima. Lo adelanto, que es la diferencia entre pena única y condena única, y quisiera discutir algunas cosas al respecto sobre las implicancias a la determinación de la pena, sobre todo en los casos de condena única. Por eso, si les parece, lo reconfiguramos para el próximo lunes, al igual que el otro tema que yo tenía para trabajar ahí. Y abrimos, si se quieren, ahora vía chat o vía habilitación de micrófono, algunas intervenciones, algunas preguntas para charlar o dialogar un poco sobre lo que vinimos, o lo que yo vine proponiéndoles, ¿no?
Yo preferiría con habilitación de micrófono, si puede ser. Sí, claro, claro, por supuesto. Sí, sí, yo también prefiero, Eh, pero como las modalidades. bueno, Adelante. eh, dos consultas tengo para hacerle. Uno, en relación al tema específico de la determinación de la pena en relación a la criminalidad de las mujeres, es decir, a mujeres imputadas. ¿Cómo cree o qué estrategia podríamos pensar? Yo trabajo en la defensa pública de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo podríamos pensar estrategias que tiendan a una mirada con perspectiva del género al momento de la determinación de la pena, ¿no? Considerando que digamos, el delito generalmente cometido por mujeres es en términos cualitativamente diferentes de los hombres, o por lo menos así lo dicen algunos estudios que hay sobre el tema de mujeres y delito. Esa es la primera consulta. Y la segunda consulta tiene más que ver con esto de pensar en el tiempo de privación de libertad en términos no solamente cuantitativos, sino cualitativos. Hay muchos trabajos hechos al respecto, con los que contamos, hay mucho material bibliográfico. Ana Mesuti, bueno, Patricia Schiffer desde el principio, hay tesis doctorales hechas sobre estos temas, de poder pensar en la privación de libertad, no solamente en términos cuantitativos, sino cualitativos, que tiene que ver con lo que usted decía al principio de dónde se cumple. Entonces, hasta acá usted abordó el tema de la determinación de la pena, o sea, el quantum punitivo al momento de determinarla. Pero ¿cómo cree que deberíamos pensar desde el punto de vista de la defensa esa determinación de la pena en la etapa de ejecución cuando la misma se hubiera alejado de los fines lícitos al momento de imponerse? No sé si se entiende la consulta. Sí, claro. Sí. Eh, a ver, en primer lugar, tema perspectiva de género, me parece que ahí, obviamente, con más profundidad o con otras particularidades, diría, que en otros casos, lo que hay que hacer jugar nuevamente son las biografías. Eh, a ver, hay un... Me estaba acordando, hay uno de los films de Krzysztof Kieślowski, de la trilogía, en un momento que se llama No Matarás, que en un momento el acusado dice, estaban todos contra mí. Y el abogado le trata de explicar, dice, no, no, estaban contra el acto que vos cometiste. Decía, no, estaban todos contra mí. Y no sé, y ahí es más, es un ciclo que se presentó en la televisión pública hace unos años y lo presentaba Zaffaroni. Creo que Zaffaroni mismo decía, ahí decía, y claro, le decían, no estaba contra mí, pero claro que estaban contra él. Es lo mismo, ahí en algún momento él dice, es lo mismo. Este, y eso es el derecho penal de autor o de autora, el derecho penal de quien actúa, como límite al ejercicio de poder punitivo de no penar a lo que la persona es. Pero eso es como habilitación de poder punitivo. Hay que pensarlo al revés. Hay que también traer el derecho penal de autor, de autora, en este caso, de lo que la persona es, por lo que implica su vulnerabilidad, por lo que implica su biografía, por lo que implica el esfuerzo, y tienen los términos de Zaffaroni, el esfuerzo por ser captado por el sistema penal, por superar ese margen de vulnerabilidad. En los casos de género, digamos, de mujeres, y no solamente de mujeres, de distintos géneros, sobre todo los otros géneros, el esfuerzo por superar el nivel de vulnerabilidad es mínimo muchas veces. Entonces, ahí me parece que hay que trabajar esa situación. En algún momento, y la forma de trabajarlos es muy distinta, porque, de vuelta, esta idea de la pena, ahora que traes justo a Ana Mesuti, esta cuestión de la pena y del número y del cálculo y de la modernidad, en definitiva, nos encorseta de una manera que hay que pensar cómo desencorsetarse de eso sin salir del campo de juego, obviamente. Hay un campo que está demarcado. Pero a veces no solamente es el número, tiene que ver con la forma de cumplimiento. Digo, esto se ha discutido mucho con la prisión domiciliaria y se está discutiendo ahora con tema COVID, y se está discutiendo para hombres también, atravesados por el tema de la responsabilidad parental, etcétera. Pero me parece que hay que discutir este tipo de cosas, que en qué es cuánto, pero también es cómo, y a veces es más cómo que cuánto. Y el ámbito de lo penal, o por lo menos el Código Penal, da, o por lo menos permite algunas herramientas.
Recuerdo un caso no demasiado, bueno, no demasiado viejo, pero debe tener ya por lo menos más de 5 o 10 años, tal vez 10 años, bueno, sí, sí es viejo entonces, de una persona, un caso poco extraño, digamos, bastante habitual para decirlo de alguna manera, pero la resolución que logré que el tribunal tomara en punto fue poco habitual, que es no revocar una libertad condicional. No revocar una libertad condicional cuando correspondía normativamente. Y fue una solución posible. Era una persona que había sido condenado eh, por un delito cometido, creo que antes de que cumpliera la mayoría de edad, pero que había estado detenido. Un delito condenado a 3 años, había estado detenido, o en estos términos de niño o de mayor con un niño, no recuerdo exactamente bien, pero era alguien que estaba al borde de los 18 años y había estado detenido 8 meses. Entonces, cuando lo condenan, una decisión propia a veces del sistema, lo condenan a una pena de 3 años, 3 años, no en suspenso. Por más que le hubiera correspondido la pena en suspenso, pero si ya llevaba otros 8 meses, pareciera que era más fácil condenarlo a una pena de efectivo cumplimiento y mantener la libertad en términos de libertad condicional. Eh, una persona que en su biografía estaba atravesada por las cuestiones del consumo problemático de estupefacientes, de alta vulnerabilidad, de precariedad habitacional, etcétera, 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 etcétera. Pero sobre todo la cuestión de los estupefacientes era un tema. Y estaba en tratamiento para superar esa situación. A los 2 meses comete un delito, una tentativa de robo, inclusive con algún riesgo, porque había arrebatado un celular de un tren que estaba en movimiento, arrancando, llegando, inclusive una persona que cayó en el andén, digamos, en algún riesgo inclusive, en el marco de una libertad condicional que estaba cumpliendo. Por ende, cualquier pena del delito de robo en grado de tentativa, por mínima que fuera, le implicaba inmediatamente esperar la libertad nuevamente en términos de libertad asistida. Pero esa persona al juicio fue todos los días, estaba en libertad, fue todos los días con la madre. La madre se sentó en el público y acreditó la defensa que había conseguido trabajo. Que había conseguido trabajo en una cooperativa de empresa de recolección de residuos, digamos, con una precariedad laboral, digamos, por supuesto no era el trabajo de su vida, ni mucho menos, pero había conseguido trabajo en blanco, en esas condiciones, y había continuado con el tratamiento vinculado a superar la situación de estupefacientes, empezó a estudiar, digamos, hay ciertos lazos que se iban armando que se multiplican, ¿no? A veces cuando se rompen lazos se van rompiendo cada vez más, cuando se van rearmando hay una red de contención. La decisión del tribunal fue no revocar la libertad condicional, porque revocar la libertad condicional era ir en contra de la finalidad de la reforma como derecho de esa persona. Pero eso es solo a partir de un relevamiento de su biografía, digamos, una suerte de derecho penal de autor al revés, de relevar lo que el Estado hizo mal, pero también de lo que implica en términos de proceso. Digamos, el proceso de superar un consumo conflictivo de estupefacientes no ocurre de un día para otro. Eso exige un proceso. Y el robo de ese celular estaba enmarcado en ese proceso. Digamos, tenía que ver con las idas y vueltas también de las cuestiones vinculadas al proceso. En el ámbito del derecho no estamos muy acostumbrados ni a pensar en incertidumbre, en términos de incertidumbre, ni a pensar en términos de proceso, ni a pensar en términos de va ocurriendo, es blanco o negro. Y en esa lógica del blanco y negro, bueno, la lógica de nuestro proceso penal terminan siendo blanco para algunos y negro para otros u otras. Así que me parece que una primera cuestión es mostrar eso, es mostrar las cuestiones vinculadas a biografía. Y buscar alternativas posibles sobre salidas posibles. Pensar en el juicio como última alternativa posible y en consecuencia pensar la prisión como última alternativa posible también. Me parece que hay algunas cuestiones, eso se vincula, si querés, con la cuestión de los tiempos, el tiempo cualitativo, los términos cualitativos. Y me parece que este año nos permite pensar un poco más allá de lo de las penas ilícitas. Porque hay algunas penas que no sé si son ilícitas necesariamente. O por ahí sí, pero la ilicitud tal vez no es una decisión
digo, voy a decir algo como que está muy mal para decirlo así, pero se va a entender. No necesariamente es una decisión dolosa del Estado, puede ser una decisión culposa del Estado, pero a veces puede ser no responsable el Estado por un agravamiento de las situaciones de detención. Pero eso no lo exime de su deber de garantía y su deber de repensar la situación. Digo, la pandemia no es responsabilidad del Estado argentino. Digamos, ¿qué se hace con la pandemia? ¿Qué se hace qué se hace dentro de las cárceles con eso? Puede que sí, claro, pero la existencia misma de un virus de alto contagio y con una alta tasa de letalidad, sobre todo para ciertos grupos sociales, para ciertos grupos sociales en términos de etarios o de patologías previas o de situaciones de salud previas, no es responsabilidad del Estado argentino. Ahora, que el Estado argentino tiene que hacerse cargo de qué hace con las personas privadas de libertad ante esta situación, no hay dudas. Y me parece que ahí una de las cuestiones que quedó muy claramente plasmada y discutida, inclusive en varias líneas, son las acordadas de las cámaras de casación nacional, federal y de la provincia de Buenos Aires sobre qué implicancias tenía esta situación en repensar formas de cumplimiento de la pena privativa de libertad. Ahí hay otra cuestión íntimamente relacionada, porque no está relacionada con la determinación de la pena, pero está relacionada con la prisionización, que es la prisión preventiva. Si nosotros nos tomáramos en serio que la prisión preventiva es para evitar riesgos procesales, probablemente no tendríamos el 60 o el 70% de las personas privadas de libertad en prisión preventiva. Pareciera que hay una suerte de secreto a voces que la prisión preventiva de nuevo es tomada desde algún lugar de la tarima del juicio terminado, ¿no? Es, el juicio es una suerte de revisión de la prisión preventiva que funciona como pena, es un adelantamiento de pena. Bueno, tomarnos en serio eso también favorecería un montón de cuestiones, ¿no? Pero bueno, esto a grandes rasgos, digo, esto te daría para discutir como, como largamente, pero sí. No sé si hay Muchas alguna gracias. otra intervención en el chat. Hay mucha intervención en el chat, pero después es como difícil. Le planteaba recién hace un rato a los organizadores que prefería micrófono porque después retomar las preguntas por el chat es como Yo pido difícil. disculpas que no Sí, usé la manito. Me pido disculpas a todos, a todas. no hay problema. Eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Ah, manito de Lucrecia. ¿Y Lucrecia, estás ahí? Hola, sí, estoy acá. ¿Ahí me escuchan? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Sabés qué estaba pensando? Eh, en- yo lo vivo porque trabajo en menores, donde hay una cesura de juicio obligatoria por ley, pero pensaba que también pasa en los casos de juicio por jurado. Y que es la cuestión de determinar qué agravantes podemos analizar y en qué momento. A nosotros nos pasa mucho que llega el fiscal a la audiencia de artículo cuarto, que es la que es en menores, y empiezan a hablar de que era de noche, de que en el camino no se veía nada, de que si estaba sola, no estaba sola, si había luz, si no había luz, que son todas cuestiones de hecho que muchas veces no se trataron en el juicio o por lo menos no fueron encaradas como un agravante de hecho. Entonces, cuando nosotros como defensa nos encontramos ante esa utilización de agravantes, de cuestiones que deben ser probadas, el tema es cómo lo podemos encarar y bueno, y recién estaba pensando que en el caso de juicio por jurado también pasa lo mismo porque la costumbre de la fiscalía es hablar de los agravantes en el momento de la cesura y no cuando se acusa por la comisión del hecho, por la responsabilidad en el caso de los menores. Claro, claro. Yo estaba pensando ahora que en realidad hay un tema que dejé afuera hoy porque no me dio el tiempo, pero pensar una situación de la unificación, el tema de unificación de condenas. La unificación de condenas, lo digo muy rápidamente, lo retomo la próxima, pero para hacer el vínculo. La unificación de condenas presupone un concurso real, digamos, ¿no? A diferencia de la unificación de penas, presupone un concurso real. Presupone una violación de la ley en términos que eso tendría que ser resuelto en concurso real, a veces tiene que ver una cuestión de competencia en el medio, de jurisdicciones, etcétera, de estados procesales, etcétera. Pero lo que se dice, y lo que prácticamente unánimemente la doctrina que admite la unificación de condenas como algo distinto, dice es que lo que queda firme o lo que de alguna forma queda definido
es el hecho y la calificación legal. Y en realidad sobre eso no es lo que dice el artículo 58. Dice que lo que queda determinado es el hecho, no la calificación legal. Sobre eso yo retomo la próxima. Yo creo que ahí hay que volver a pensar la calificación legal, no en perjuicio, porque eso implicaría otra cuestión que tiene que ver con esta lógica de, bueno, acá tengo que hacer una nota al pie y una nota al pie, pero a mí me parece que tenemos que repensar la cuestión de la igualdad de armas y la lógica especular, ¿no? Una cosa es la igualdad de armas como el principio de igualdad, una proclama de la defensa tiene que tener por lo menos las mismas armas que la fiscalía, y otra cosa es que la fiscalía tenga que tener las mismas armas que la defensa. No es lo mismo. Entonces pareciera que ahí para la fiscalía precluye eso, pero sobre eso lo retomo la próxima. Pero me parece que la cuestión es asimilable. La cesura del juicio, en términos de agravantes, solamente se puede determinar en términos de agravantes lo que fue definido como hecho, como el hecho por el cual fue condenado. Porque si no, hay una suerte de segundo tiempo, de tercer tiempo del juicio para incluir situaciones de hecho que no fueron incluidas porque no fueron probadas, porque no fueron alegadas, porque se las olvidaron, por lo que sea. Entonces, pareciera que las únicas agravantes, por eso yo decía al principio que las únicas agravantes son las que tienen que estar definidas de alguna manera, más o menos claramente, en la acusación. Una acusación con la que se inicia el juicio, o en la acusación ampliada, si es que por alguna razón particular se admite la ampliación de la acusación durante el juicio. Pero si no hay esa correlación, pareciera que la determinación de la pena no podría, cuando hay cesura y hay que trabajar por eso, que no se podría. Es más, lo que pasa es que esto implica volver en niños, niñas, adolescentes, en determinación de la pena, en tantos lugares es como volver a la hoja 1. Hay cosas que ya tenemos asumidas en el ámbito del derecho penal y del derecho procesal penal que acá no. Entonces, pareciera que habría que hacer una suerte de mini proceso para determinar la pena. Y eso implica, por ejemplo, una audiencia de admisibilidad de prueba. Y una audiencia de admisibilidad de prueba que solamente va a ser prueba admisible si tiene que ver con su teoría del caso. Y su teoría del caso no puede ser otra que la del juicio terminado, la del objeto del juicio que se asumió como terminado, el objeto procesal que implicó la condena. Si no sería ofrecer juicio, digamos, acusar a alguien por algo, pero ofrecer prueba por otros hechos distintos, porque lo que plantea es que después en el juicio va a ver cómo puede meter para ampliar la acusación. No, una audiencia de admisibilidad de prueba diría, no, miren, no, hubiera investigado cuando tenía que investigar, ¿no? Ya ahora le precluyó esa oportunidad. En la cesura de juicio se estaría haciendo lo mismo. Lo que pasa es que estamos atrasados en la audiencia de admisibilidad de prueba de los juicios. Hay una idea bien del sistema inquisitivo, por eso yo inicié con eso. Hay una idea del sistema inquisitivo donde el juicio vamos a investigar. Y eso se nota mucho en los sistemas procesales donde, o normativamente, o de hecho, quien va al juicio, fiscal que va al juicio, no es la misma persona que fiscal que investigó. A veces el que investiga parece que sigue con su teoría del caso, eso lo lleva como la corriente y está bien, digo. Parece que cuando eso no ocurre, sobre todo cuando es normativamente, hay una cosa de al juicio vamos a investigar. Y eso es propio de un sistema inquisitivo, al juicio se va a investigar en un sistema inquisitivo. En un juicio acusatorio, al juicio se va a demostrarla, a convencer al jurado, o al juez o jueza profesional que eso fue así. Y entonces tengo que demostrarlo con todo lo que tengo para demostrar. Es tan absurdo como hacer reserva al momento de presentar una demanda por daños y perjuicios de que más adelante voy a seguir retocando la demanda, porque todavía no la terminé bien. Eso es absurdo. Sin embargo, en el ámbito de lo penal, la tradición inquisitiva nos permite eso en las prácticas. Me parece que la cesura del juicio, de alguna forma, esto va así. Esto ocurre de esta manera. Digo, la nocturnidad por sí no me dice nada, pero tal vez en algún caso en particular, el aprovecharse que fuera de noche le restó posibilidades de defensa a la persona, a la víctima, etcétera, 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 puede ser una cuestión que agrava la conducta. Pero eso tuvo que estar demostrado en el juicio. Si no, es un segundo juicio. Digamos, por la ventana, además, ¿no? Digo, brevemente, para decir algunas cosas así muy, sin irme demasiado del horario establecido. Muchas gracias, Daniel. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, intervención más, comentario. Yo podría ser breve también. Dale. Que ni siquiera la terminé de elaborar del todo, pero siempre que vuelvo sobre esto de la determinación de la pena, me da la impresión de que estamos tratando de avanzar en la teoría sobre un terreno muy, digamos, sobre bases muy poco sólidas, porque
está, digamos, la remisión a la cuestión de las teorías de la pena y el fin de la pena es algo que parece medio imposible de quebrar, la importancia que de vuelta adquieren acá los fines de la pena, pues en definitiva, cuando vas a analizar el detalle de, por ejemplo, por qué la nocturnidad es un agravante o no, ahí estás dejando entrever o una mirada retributiva o una mirada preventivo general, porque querés desalentar los delitos de noche, entonces más grave, o porque moralmente te parece más reprobable las acciones más graves. Entonces, siempre me queda la pregunta, y por ahí el comentario tiene que ver con ver si vos puedes profundizar un poco más esto que analizabas al principio de los vínculos entre los fines de la pena y la técnica concreta de determinación de la pena. Me parece que falta un poco de reflexión sobre cómo trazar esos puentes de lo muy general y la discusión filosófica de los romanos, griegos y la ilustración y qué sé yo, a por qué el agravante de la nocturnidad opera. Porque después también te encontrás con que a veces el hecho de que la conducta, el delito se cometa de día, a veces te lo valoran como agravante también porque generó escándalo y atemorizó a otro ciudadano, o porque puso en riesgo a otro ciudadano, entonces vos no sabés bien a qué hora del día habría que delinquir para no comerte un agravante. Y a veces opera la retribución, a veces opera la prevención general. Digo, ¿no convendrá poner en la mesa de manera totalmente explícita cuáles son los fines de la pena reconocidos por la legislación y trabajarlo en vez de decir, bueno, esta es una discusión de siglos, no, la paso por alto y me meto a determinar la pena sin que estoy corriendo? Porque aparte la teoría de la pena que a uno más le simpatiza, que por ahí es la agnóstica y demás, medio que acá te suelta la mano, porque se dice, bueno, yo no soy la Cruz Roja, yo soy la Cruz Roja, y no legitimo la pena, ¿viste? Bueno, está bien, pero la Cruz Roja no dispara, los jueces me parece que sí disparan en la guerra. Bueno, a ver, Entonces, digo dos o tres cositas muy breves. Primero, para respetar el horario, que no sé si ustedes tienen alguna otra cuestión. 16:30 será el límite. Yo tengo tengo un concurso de un consejo de la magistratura de una provincia que están esperando para una oposición. te maté Este, entonces. no hay problema, pero lo bueno es que tenemos otro lunes, entonces podemos reiniciar casi por acá. Yo lo que te diría es que, si cierro con esto que inicié, me parece que lo mejor que podemos lograr es poner sobre la mesa la discusión. Y la nocturnidad es un agravante o no, que no se discuta, ya es un problema. Vamos, porque ahí cada quien, para dentro de su cabeza, lo valora como quiere. Digamos, pongámoslo en discusión, porque tal vez tenemos una agravante mal fundada, mal explicada, mal probada, o por ahí tenemos una agravante prohibida. Si la nocturnidad, te lo planteo así, si la nocturnidad es un agravante, ¿por qué? Bueno, porque en ese caso la persona decidió esperar a alguien de noche, esperar a su expareja de noche en el barrio, sabiendo que en ese barrio de noche no había nadie, y entonces la decidió amenazar ahí, recriminándole y pidiéndole que hiciera o dejara de hacer determinada acción. Es una cosa que fuera a buscarla al trabajo, o que la esperara en la casa, o que fuera a un lugar donde hay un montón de familiares a decirle lo mismo, es otra cosa. El impacto sobre la persona afectada es distinto, y la decisión de quien lo hizo es distinta, y eso tiene que ver con la conducta y con el daño. Ahora, si el agravante de nocturnidad tiene que ver con quienes cometen delitos en la nocturnidad son más peligrosos porque están asociados a la noche y etcétera, 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 bueno, eso es una fundamentación propia del positivismo criminológico, que lo que da cuenta es ni más ni menos que un derecho penal de autor hecho y derecho, digamos. Entonces, y lo mismo ocurre con las teorías de la pena. Si vamos a tratar de penar más gravemente a quien comete delitos de noche para desalentar eso, o vamos a penarlo más gravemente para que no lo haga más, y si podemos discutir esto, me parece que podemos atravesar cuestiones de discusiones jurídicas que de otra forma ni siquiera las podemos tener. No, ya eso es un avance. Ya eso es un avance. Realmente decir, bueno, pongámonos de acuerdo cuál es el fin de la pena. Y cuando nos pongamos de acuerdo, empezamos a trabajar, eso no va a ocurrir. Y como no va a ocurrir,
y el tren sigue en movimiento, digamos, no podemos frenar el funcionamiento de los sistemas procesales hasta que decidamos eso. Y de hecho está decidido, en todo caso la Convención Americana tiene una decisión en el artículo 5. Me parece que no va a ocurrir. El tema es qué hacemos con el mientras tanto, con el durante, ¿no? No va a haber una decisión fija, definitiva, única en ese sentido. Pero bueno, pero trabajémoslo. Yo les propongo que en la próxima decida algunas cositas muy brevemente de esto de pena única y condena única y proponerles esta cuestión esto que no lo he visto en muchos lugares, o no lo he visto sobre esta interpretación del artículo 58, que tiene impacto en la determinación de la pena, trabajar algo de tiempo vivencial y seguir discutiendo y darle más tiempo a la discusión de lo que tengamos para plantear, si les parece. Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias, nos vemos con todos el lunes. Adiós. Nos vemos.